Dios te bendiga, bienvenidos a estos minutos de estudio de la palabra del Señor. Es un privilegio el poder una vez más llevarle una palabra. Y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre el tema de la oración. Dentro de la dinámica de ir al ayuno, uno de los puntos importantes es conocer la Biblia, leer las Escrituras y también lo que es la oración. Por lo tanto, antes de entrar de lleno al estudio de la palabra, quiero separar unos momentos para practicar lo que es la oración. Así que vamos a orar y luego pasamos al estudio de esta ocasión. Padre, te doy gracias. Gracias por este privilegio que me das de poder compartir tu palabra. Te pido, Dios, que los minutos que hayamos que utilizar sea de bendición y podamos ser edificados y aprender cada día de cómo acercarnos a tu presencia. Gracias, Padre. Te lo imploro en el nombre de Jesús. Amén. Repito, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema de la oración. Así que si tiene una Biblia cerca de usted, la puede buscar para así participar según las Escrituras. La Biblia me habla en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, y específicamente versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Por lo tanto, Dios en su palabra, a través de todas las Escrituras, habla siempre de la importancia de orar. La vida espiritual del creyente y su crecimiento en el Señor dependen en gran medida del hábito, o sea, la costumbre de orar. Todo cristiano tiene que tener conciencia de que su vida está escondida con Cristo en Dios. También debe saber que hay que pedir en oración y recibir de arriba cada día lo que se necesita. Además, tenemos que aprender a renovar y fortalecer continuamente nuestra comunión con el Padre y con el Señor Jesucristo. Cuando conservamos esa relación y amistad personal con Dios, podemos encontrar una bendición extraordinaria, una bendición genuina y una bendición abundante. Para poder conocer lo que es la oración, quiero que entendamos que la oración es hablar con Dios. Específicamente en Mateo capítulo 7 y versículo 7, oye lo que dice la palabra del Señor. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Por lo tanto, orar, además de que es hablar con Dios, es pedirle a Dios. Es establecer una comunión con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Eso lo establece en el Evangelio según San Juan, capítulo 14 y versículo 13 al 14, donde dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. En otras palabras, cuando oramos es a través y por medio de Jesucristo. Por eso usted escucha que cuando se concluye la oración, se dice: te lo pedimos en el nombre de Jesús. Por otro lado, nuestra relación con Dios debe estar fundada sobre la base de una completa confianza y obediencia a Dios. No es solamente aprender a orar, es cuando vamos delante de Él, nos sometemos a obedecer a lo que Él establece para con nosotros y a la misma vez confiar de que Él escucha nuestra plegaria. Nuestra oración debe ser una expresión de absoluta confianza, sabiendo claramente que Él nos está escuchando. En la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 14, mira lo que dice la Biblia. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Tenemos que ir con confianza. La oración
no son solamente palabras pronunciadas, sino que también es una actitud y una expresión del corazón hacia Dios. No hay un método o una lista o una manera o escrita o hablada para orar. Debe ser una expresión del alma, es una expresión del corazón dirigida a Dios por medio de Jesucristo. Y hay un modelo de la palabra del Señor sobre la oración que la quiero compartir. Y esa es la que se utiliza comúnmente en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13, donde se le reconoce como el Padre Nuestro. Lógicamente es un modelo, no es que se utilice como un modo de repetirlo y simplemente ya con eso oramos. Es como si usted todos los días le leyera lo mismo a alguien de su casa. Llega al punto que se pierde la esencia porque no es la información, es como se dicen las cosas, y ante Dios hay que ir con un corazón abierto para Él, con un corazón sincero. Por lo tanto, el Padre Nuestro es simplemente un modelo. Por el otro lado, la oración eficaz empieza siempre con alabanza y adoración. En el Salmo capítulo 103, el salmista exclama de la siguiente manera: bendice alma mía a Jehová y bendiga mi ser su santo nombre. Por el otro lado, también se utiliza en muchas ocasiones santificado sea tu nombre, que eso está dentro de la oración del Padre Nuestro. Ahí habla de la adoración a nuestro Dios. En segundo lugar, debe haber una genuina confesión a Dios. Esta es la manera de ponernos a cuenta con Dios cuando alguna falta nuestra haya interrumpido nuestra relación con Él. En la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9, míralo como dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La tercera parte o la tercera fase dentro de lo que es la oración eficaz van nuestras peticiones delante de Dios. En Mateo capítulo 7, vaya buscándolo para así compartirlo. Capítulo 7, versículo 8, mira que dice: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pero habla ahí de las peticiones. No es un problema que usted vaya delante de Dios a expresarle unas inquietudes, y porque Él es claro de escuchar nuestras peticiones. Pero también hay que ir delante de Él reconociendo que todas las cosas son posibles para Dios. Tienes que ir con corazón en paz delante de Dios, con la confianza de que Él escucha y que para Él nada es imposible. También vemos que en la oración eficaz es la intercesión, es interceder o rogar por otros. Ahí entramos en no ser un creyente egoísta. Ahí ampliamos nuestras peticiones y no solamente oramos por nosotros, sino que vamos y oramos por los demás. En nuestras oraciones presentamos diferentes aspectos de la vida de los demás, y todo buen creyente se interesa por las necesidades ajenas. Y claro, es importante que como dice Mateo capítulo 5, versículo 44, y se lo voy a dar lectura para que veamos cómo nos enseña la Biblia de la oración por los demás. Dice: pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen. En otras palabras, no solamente hay que orar por los allegados, sino aún por los enemigos, para que Dios tenga misericordia de ellos y pueda obrar poderosamente. En último paso de la oración ejemplar es dar gracias por sus bendiciones presentes y futuras. En Efesios capítulo 5, acompáñenos para que encuentre lo que dice las Escrituras. En Efesios capítulo 5, versículo 20,
Mire, y oiga lo que dice la palabra, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es importantísimo dentro de la oración, porque Dios conoce nuestro pasado, presente y futuro, y al ser agradecido, estamos diciéndole que Él tiene todo bajo control y lo que nos acontece es para nuestra bendición y privilegio y beneficio personal. Santiago afirma que la oración eficaz del justo puede mucho. Y eso lo encontramos en Santiago 5:16, que la oración poderosa del justo tiene algo que estremece porque tiene poder. Pero sus efectos poderosos solo se dan cuando la misma reúne ciertas condiciones. En primer lugar, debe ser una oración definida y específica. Nuestra oración debe ser presentada a Dios de una manera clara. Hay que orar a Dios por algo en específico y esperar una respuesta definida. Pero dicha petición debe hacerse de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque como dije anteriormente, Dios sabe lo que es mejor y lo que nos conviene. La oración definida e incesante por diferentes situaciones será escuchada y contestada por el Señor y lo salvará. ¿Sabe qué dice la Biblia? En Mateo capítulo 21, lo buscamos rapidito, Mateo capítulo 21, versículo 22, dice la palabra del Señor, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Por eso es importante hablar claro y preciso. No es que Dios no entienda, es que para tener resultados claros, a Dios también hay que decirle tal como nos sentimos y con veracidad y con claridad. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Pero fíjense, es interesante que ahí está haciendo una oración específica de que Dios salve a esta persona que se está perdiendo. Por lo tanto, yo creo que es importante que usted ore por su familia, por su cónyuge, por sus hijos, su hogar y personas también, amigos cercanos o lejanos, para que Dios los salve. Específicamente eso, y usted va a ver cómo Dios lo va a hacer. En segundo lugar, debe estar impregnada esa oración de fe y confianza. En Hebreos capítulo 11, y lo vamos a ir buscando, capítulo 11, que es un capítulo extraordinario, porque es de los héroes de la fe. En Hebreos 11:6, mire y escuche lo que dice la palabra. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Y si usted sigue leyendo este capítulo, se va a descubrir que por la fe muchos hicieron cosas extraordinarias. Y cuando tú oras con fe, Dios hace cosas también poderosas. En Mateo capítulo 21, versículo 22 dice, todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Santiago afirma esto cuando dice, después que nos invita a orar, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, según Santiago capítulo 1, versículo 6. También la oración debe hacerse con una actitud de humildad. Ahí algunos oran de rodillas, que eso es parte de la demostración de la humillación delante del Señor, pero no es solamente de rodillas. Es necesario que junto con esa postura haya también una actitud de humildad delante de Dios. Que no hagamos, como lo dice, y quiero buscarlo en Lucas capítulo 18, un ejemplo clásico de actitudes frente a la oración. Y dice la palabra en Lucas capítulo 18, versículo 10 al 14, y lo voy a leer porque es interesante que lo veamos como un ejemplo extraordinario. La Biblia dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano.
El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por eso es interesante que vayamos con sencillez de corazón y vayamos con corazón lleno de humildad. Fíjese que el escritor sagrado también nos expone algo que dijo el Señor a su siervo Salomón en el segundo libro de Crónicas 7:14, un versículo que lo hemos estado escuchando en toda esta semana. Si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. También la oración debe estar llena de perseverancia. ¿Por qué? Porque la perseverancia, aunque es una cualidad que no es muy común, sin embargo es necesaria, porque cuando se habla de perseverancia es ser persistente en la oración. Y Cristo lo establece y le da énfasis a la necesidad de la perseverancia en su parábola. Pero quiero dar lectura específicamente en Lucas 11, del 5 al 8. Gloria al nombre del Señor. Y para ir aprendiendo un poco más de lo que es también la perseverancia en la oración. Dice la palabra: les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo de adentro, les dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y es ahí la persistencia. Por lo tanto, tenemos que luchar aún con nuestra paciencia para poder establecer una oración sencilla, con humildad, pero persistente. No es que Dios no escuche. Lo que ocurre es que Dios también quiere ver en nosotros un anhelo, un deseo de que se haga su voluntad en nosotros. La oración perseverante es el secreto para alcanzar una vida de santidad y prosperidad espiritual. Es el secreto para obtener una segura respuesta de parte de Dios. Cuando el apóstol Pedro fue encarcelado en Jerusalén, la Biblia dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y esto provocó que Dios hiciera una liberación milagrosa con el apóstol. Si tenemos grandes deseos de que Dios responda a nuestras súplicas, debemos clamar a Él con perseverancia y con un fervor, pero con sencillez de corazón, pues la oración verdadera fluye del corazón. Es interesante que podamos utilizar esta herramienta, y más en esta época en que nos encontramos, que donde vemos mucha incertidumbre, mucha gente con miedo y con diversas situaciones, y muchos piden la oración, pero no saben el impacto de no solamente pedir la oración, sino cuando usted hace la oración delante de Dios con un corazón humillado, Dios también nos escucha, porque a un corazón contrito y humillado Dios nunca lo va a despreciar. Para así que con esto podamos aprender un poco más de lo que es la oración, una herramienta que podemos utilizar diariamente
para protección de nuestra vida, protección de la familia y bendición también de los que son y no son amigos de nosotros. Así que en esta hora agradezco al Señor esta oportunidad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este ha sido el pastor Lester Rivera con el tema La Oración, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal MI del barrio Almirante Norte de Vega Baja, una iglesia con visión que bendice la comunidad. Y para concluir, quiero levantar esta oración. Padre, te doy gracias, porque me da el privilegio de llegar a estas vidas que anhelan aprender de tu palabra, que anhelan aprender de cómo acercarse a ti. Y qué mejor que aprender a orar, porque la oración nos pone sencillos, nos humilla delante de tu presencia y nos lleva a una esfera espiritual extraordinaria, porque llegamos al mismo corazón de Dios. Gracias, Padre, por esta nueva experiencia y guíanos cada día, protégenos de toda situación de salud, situaciones de adversidad y aumentanos la fe para seguir orando y clamando ante ti. Te lo imploro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima ocasión. Echa para adelante en el nombre del Señor.